Müsait misin Toprak? Tabii buyurun. Nadie en aquella mansión imaginaba que una sola noche sería capaz de cambiar el destino de todos. Yusuf Hankoğlu creía tener el control de su vida. Hava seguía luchando en silencio por el hombre que amaba. Toprak intentaba reconstruirse después de tanto dolor. Y mientras cada uno trataba de encontrar un poco de paz, una tormenta emocional comenzaba a formarse sobre Capadocia. Una tormenta que terminaría arrastrando corazones, secretos y promesas imposibles de cumplir. Hola amigos, soy Nicodem. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más intensos de Amor del cielo a la tierra, una historia donde el amor nunca llega solo, porque siempre viene acompañado por la traición, los sacrificios y decisiones capaces de destruir familias enteras. La historia comienza en medio de una enorme tensión. Después de los acontecimientos violentos que habían sacudido a todos, la familia intenta aparentar normalidad, pero la realidad es muy distinta. Nadie está tranquilo, nadie duerme en paz, y cada conversación esconde algo más de lo que parece. Mientras algunos hablan sobre el futuro de Hava y Toprak como si sus vidas fueran piezas de un tablero, otros comienzan a comprender que Yusuf ya no es el mismo hombre de antes. Su comportamiento ha empezado a cambiar. Sus decisiones son diferentes. Y, aunque él intenta ocultarlo, sus sentimientos empiezan a escapar de su control. Toprak, por su parte, sigue recuperándose de las heridas físicas y emocionales que le dejó la agresión sufrida. Su rostro aún refleja el dolor de todo lo vivido. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento conserva algo que pocos personajes poseen: dignidad. Yusuf observa esa fortaleza, la admira. Y quizá, sin darse cuenta, comienza a sentirse atraído por ella de una manera mucho más profunda de lo que estaría dispuesto a reconocer. Pero el destino tiene otros planes. Porque justo cuando esa conexión empieza a crecer silenciosamente, aparece Betul. Betul regresa cargada de ilusiones. Durante años había amado a Yusuf. Durante años había esperado una oportunidad para volver a formar parte de su vida. Y ahora que finalmente está cerca de él, está convencida de que puede recuperar todo aquello que perdió. Sin embargo, algo no encaja. Aunque Yusuf intenta ser amable con ella, hay momentos en los que parece ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Como si alguien más ocupara sus pensamientos, y Betul empieza a notarlo. Al principio intenta ignorarlo, después intenta convencerse de que solo son imaginaciones suyas, pero las dudas empiezan a crecer. Mientras tanto, en la mansión las conversaciones familiares se vuelven cada vez más incómodas. Los mayores comienzan a hablar de matrimonios, compromisos y futuros arreglados como si los sentimientos no importaran. Lo que nadie sabe es que cada uno de esos planes está construyéndose sobre una bomba de tiempo. Porque Yusuf ya no reacciona igual cuando escucha el nombre de Toprak. Porque Toprak ya no consigue ignorar la protección que recibe de Yusuf. Y porque Hava, que siempre ha luchado para alcanzar sus objetivos, está observando cada movimiento con una atención peligrosa. Una noche, Yusuf y Betul salen juntos para distraerse. Intentan disfrutar. Intentan comportarse como una pareja que está comenzando una nueva oportunidad. Pero incluso en medio de aquella salida, algo parece romper la armonía. Betul habla, sonríe, sueña con el futuro. Sin embargo, Yusuf parece distante. Como si una parte de él permaneciera lejos de allí, como si estuviera buscando respuestas que ni siquiera él comprende, y en ese preciso instante comienza el verdadero conflicto de la historia. Porque cuando un hombre deja de entender lo que siente, suele tomar decisiones que terminan destruyendo a todos los que lo rodean. Al día siguiente, mientras la vida continúa aparentemente normal, Toprak intenta mantenerse ocupada. Trabaja, ayuda en la casa y procura no pensar demasiado en todo lo que está ocurriendo, pero resulta imposible. Cada gesto de Yusuf vuelve una y otra vez a su memoria, la forma en que la protegió, la preocupación que mostró por ella, la manera en que la mira cuando cree que nadie está observando. Y aunque intenta convencerse de que todo eso no significa nada, su corazón comienza a desobedecerla. En otro rincón de la ciudad, Sitke sigue pagando el precio de sus errores. Su arrepentimiento es real, su sufrimiento también. Pero hay heridas que no pueden curarse con disculpas. Y Toprak ya no está dispuesta a seguir soportando el mismo dolor. Perdóname, Toprak. Pero las palabras llegan demasiado tarde, porque algunas traiciones no destruyen el amor de golpe, lo van matando poco a poco. Mientras tanto, Hava continúa moviendo sus piezas. Ella sabe que la batalla no ha terminado, sabe que todavía existen oportunidades. Y también sabe que, para ganar, tendrá que ser más inteligente que todos los demás. Sin embargo, incluso ella empieza a percibir algo inquietante. La cercanía entre Yusuf y Toprak, las miradas, las preocupaciones, los silencios, detalles pequeños para cualquiera, pero enormes para una mujer acostumbrada a leer los corazones ajenos. Y cuanto más observa, más miedo siente. Porque por primera vez aparece una rival imposible de combatir, no una rival manipuladora, no una rival ambiciosa, sino una mujer sincera, una mujer noble. Una mujer capaz de conquistar a Yusuf precisamente porque no intenta conquistarlo.
Y eso convierte a Toprak en la amenaza más peligrosa de todas. Al caer la noche, las dudas ya han comenzado a instalarse en cada rincón de la mansión. Betul siente que Yusuf se aleja. Ava teme perder la partida. Toprak intenta ignorar sentimientos que crecen cada día. Y Yusuf, sin saberlo todavía, se encuentra en el centro de un triángulo emocional que pronto explotará de la manera más devastadora posible. Porque el amor puede unir a las personas, pero también puede enfrentarlas. Y cuando el corazón elige un camino distinto al que dicta la razón, nadie sale ileso. Lo que ninguno de ellos imagina es que los próximos acontecimientos no solo cambiarán sus relaciones, cambiarán sus vidas para siempre. La mañana siguiente parecía tranquila, demasiado tranquila. Y en Amor del cielo a la tierra, cuando todo parece estar en calma, significa que una nueva tragedia está a punto de comenzar. Mientras el sol iluminaba los paisajes de Capadocia, Yusuf Hankoğlu despertaba sin imaginar que estaba entrando en una etapa completamente diferente de su vida. Las dudas que habían comenzado a crecer dentro de él ya no podían ocultarse tan fácilmente. Cada vez que intentaba concentrarse en sus responsabilidades, aparecía el mismo rostro en su mente, el rostro de Toprak. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se volvía. Toprak, mientras tanto, continuaba adaptándose a su nueva realidad dentro de la mansión. Intentaba mantenerse ocupada para no pensar demasiado. Ayudaba en las tareas de la casa, cuidaba de los demás y procuraba mostrar la misma serenidad de siempre. Pero por dentro estaba lejos de sentirse tranquila. Las heridas que había sufrido aún no terminaban de sanar, y a eso se sumaba algo todavía más peligroso, los sentimientos que empezaban a despertar en su corazón, porque cada vez que recordaba la preocupación de Yusuf, cada vez que recordaba cómo la había protegido, una parte de ella comenzaba a sentirse segura a su lado, y esa sensación la asustaba, mucho. Ella sabía perfectamente que aquel camino podía llevarla al sufrimiento. Sin embargo, el corazón rara vez escucha a la razón. Mientras tanto, Betul seguía convencida de que el futuro estaba de su lado. Había regresado después de muchos años. Había recuperado su lugar junto a Yusuf. Y toda la familia parecía apoyar aquella relación. Sobre el papel todo era perfecto, pero la realidad era otra, porque Betul empezaba a notar pequeñas señales imposibles de ignorar, miradas distraídas, silencios extraños. Momentos en los que Yusuf parecía desaparecer mentalmente incluso estando sentado frente a ella. Era como si estuviera presente físicamente pero emocionalmente se encontrara en otro lugar. Y esa sensación comenzaba a convertirse en una tortura. Mientras los demás hablaban sobre compromisos, bodas y futuros planes familiares, Betul sentía por primera vez algo que no había sentido desde que regresó. Miedo. Miedo de llegar demasiado tarde. Miedo de perder a Yusuf justo cuando creía haberlo recuperado. Por otro lado, Hamiyet seguía impulsando con fuerza la idea de unir definitivamente a Yusuf y Betul. Ella estaba convencida de que aquella era la mejor solución. Una mujer educada, una familia respetable, una relación aceptable para todos. Era exactamente lo que había imaginado para su hijo. Lo que Hamiyet todavía no comprendía era que los sentimientos de Yusuf ya no obedecían a la lógica familiar. Porque el problema no era Betul, el problema era Toprak. Sin darse cuenta, Toprak había comenzado a ocupar un espacio cada vez más importante dentro del corazón de Yusuf. Y eso era algo que nadie podía controlar, ni siquiera él. Durante aquellos días, Yusuf trataba de refugiarse en el trabajo. Reuniones, proyectos, negocios, cualquier cosa servía para mantener la mente ocupada, pero cada intento resultaba inútil, porque siempre terminaba pensando en la misma persona. Una mañana, mientras realizaba varias gestiones relacionadas con la empresa, recibió noticias sobre el avance de la investigación del ataque que había sufrido Toprak. Aquella agresión seguía siendo una herida abierta para todos, especialmente para él, porque desde el primer momento había sentido la necesidad de protegerla, y ahora estaba decidido a encontrar respuestas. Toprak también acudió para colaborar con las investigaciones. Intentó recordar rostros, intentó reconocer sospechosos, intentó ayudar, pero todo resultó más complicado de lo esperado. La noche del ataque seguía siendo un recuerdo confuso, y la incertidumbre continuaba creciendo. Aún así, Yusuf no estaba dispuesto a abandonar el asunto. La seguridad de Toprak se había convertido en una prioridad personal, y eso comenzaba a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Algunos lo atribuían a la responsabilidad, otros a la compasión, pero había quienes empezaban a sospechar algo más profundo. Mucho más profundo. Mientras tanto, Java continuaba desarrollando sus propios planes. Ella conocía perfectamente el terreno en el que estaba jugando. Sabía cuándo avanzar, sabía cuándo esperar, y sobre todo sabía que no podía permitirse perder. Sin embargo, algo la inquietaba. Por primera vez desde que comenzó aquella batalla emocional, sentía que estaba perdiendo el control. Porque Toprak nunca había sido una rival. Al menos no hasta ahora, pero las cosas estaban cambiando, y Java empezaba a darse cuenta, cada conversación, cada coincidencia, cada encuentro entre Yusuf y Toprak. Todo parecía acercarlos un poco más.
y eso encendía todas las alarmas. Mientras la tensión crecía silenciosamente, otro drama se desarrollaba en paralelo. Sidki, consumido por el arrepentimiento, incapaz de aceptar que había perdido a la mujer que amaba, comenzó a hundirse cada vez más. La separación de Toprak lo estaba destruyendo. Dormía poco, pensaba demasiado, y el remordimiento lo perseguía día y noche. La amo más que a mi propia vida. Aquellas palabras resumían perfectamente su situación, pero amar no siempre es suficiente, especialmente cuando la confianza ha sido destruida. Sitka empezó a buscar desesperadamente una nueva oportunidad, una forma de mostrar que había cambiado, una forma de recuperar aquello que había perdido. Sin embargo, Toprak ya había sufrido demasiado, y cada vez que escuchaba su nombre recordaba el dolor que había intentado dejar atrás. Por eso decidió mantenerse firme, por eso decidió seguir adelante, aunque le doliera, aunque parte de su corazón aún siguiera sangrando. Mientras todo esto ocurría, un acontecimiento inesperado comenzó a cambiar el rumbo de la historia. Yusuf descubrió un sueño oculto de Toprak, un sueño que ella llevaba guardando desde niña. Algo sencillo, algo aparentemente insignificante, pero profundamente importante para ella. Los globos aerostáticos que sobrevolaban Capadocia durante años los había contemplado desde la distancia, los observaba elevarse al amanecer. Imaginaba cómo sería contemplar el mundo desde las alturas, pero jamás había tenido la oportunidad de vivir aquella experiencia. Yusuf escuchó aquella historia y no pudo olvidarla. Quizá para cualquier otra persona habría sido un detalle sin importancia. Para él no, porque comenzaba a conocer la verdadera esencia de Toprak, su humildad, su capacidad para encontrar felicidad en las cosas más simples, su forma de soñar incluso después de haber sufrido tanto, y aquello lo conmovió, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez en mucho tiempo, Yusuf sintió la necesidad de hacer feliz a alguien, no por obligación, no por compromiso, no por responsabilidad, simplemente porque quería hacerlo. Sin imaginarlo, acababa de dar el primer paso hacia un sentimiento que cambiaría el destino de todos. Un sentimiento que ni Betul, ni Habba, ni la propia Toprak estaban preparadas para enfrentar. Y mientras el amanecer de un nuevo día se acercaba lentamente sobre los valles de Capadocia, el destino comenzaba a mover sus piezas. Porque muy pronto Yusuf y Toprak compartirían un momento que ninguno de los dos podría olvidar. Un momento capaz de encender una llama imposible de apagar, y cuando esa llama comenzara a arder, nada volvería a ser igual. Hay momentos capaces de cambiar una vida entera. Momentos que duran apenas unos minutos pero que permanecen grabados para siempre en el corazón. Y para Yusuf Hansiolu y Toprak Karagül, ese momento estaba a punto de llegar. Después de días intentando ignorar sus propios sentimientos, Yusuf tomó una decisión aparentemente sencilla. Una decisión que, sin saberlo, marcaría el comienzo de una historia mucho más peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. Todo comenzó durante una de aquellas conversaciones espontáneas que parecían insignificantes. Toprak había recordado un sueño de infancia, un sueño que jamás había conseguido cumplir. Desde pequeña observaba los globos aerostáticos elevarse sobre los valles de Capadocia. Sentada junto a su hermana, contemplaba el cielo pintado de colores mientras imaginaba cómo sería ver el mundo desde las alturas. Había soñado con ello durante años, pero la vida nunca le permitió convertir aquel deseo en realidad. Primero llegaron las dificultades económicas, después llegaron las responsabilidades, más tarde llegaron el matrimonio, los problemas y el sufrimiento, y poco a poco aquel sueño quedó enterrado bajo el peso de una vida demasiado dura. Sin embargo, Yusuf escuchó aquella historia, y no la olvidó, porque cuando alguien comienza a ocupar un lugar especial en tu corazón, hasta el detalle más pequeño adquiere importancia. Por eso, al amanecer, mientras toda la mansión seguía dormida, Yusuf preparó algo que nadie esperaba. Toprak salió a caminar como hacía cada mañana. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba escapar por unas horas de los conflictos que parecían perseguirla constantemente. Lo que no sabía era que Yusuf la estaba esperando. Cuando apareció frente a ella, Toprak se sorprendió. ¿Qué hace usted aquí tan temprano? Yusuf sonrió, pero aquella sonrisa escondía un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Poco después, ambos comenzaron a caminar entre los espectaculares paisajes de Capadocia. Las primeras luces del amanecer teñían las rocas de tonos dorados. El viento era suave, el silencio resultaba casi mágico, y por primera vez en mucho tiempo Toprak parecía verdaderamente feliz, sin preocupaciones, sin miedo, sin lágrimas. Solo ella y aquel instante. Entonces Yusuf señaló el horizonte. Y Toprak lo vio, un enorme globo aerostático preparado para despegar. Durante unos segundos no comprendió lo que estaba ocurriendo, luego entendió la verdad, y se quedó sin palabras. Aquel vuelo era para ella, era su sueño, el sueño que había guardado durante años, el sueño que jamás creyó poder cumplir. Yusuf lo había hecho realidad. Los ojos de Toprak comenzaron a llenarse de emoción, porque no era solo el viaje, era el gesto.
Era el hecho de que alguien hubiera escuchado aquello que ella misma había olvidado. Era sentir por primera vez en mucho tiempo que alguien se preocupaba realmente por su felicidad. Mientras ascendían lentamente sobre los valles, Toprak contempló uno de los paisajes más hermosos de su vida: las chimeneas de hadas, los campos infinitos, las formaciones rocosas que parecían sacadas de otro mundo. Todo se extendía bajo sus pies como una pintura. Y por un instante todas las heridas desaparecieron, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la incertidumbre desaparecieron, solo quedaban la libertad y la felicidad. Es maravilloso. Aquellas palabras apenas lograban expresar lo que sentía. Yusuf la observó en silencio, porque la verdadera felicidad ya no estaba en el paisaje, estaba en verla sonreír. Y aquel descubrimiento comenzó a asustarlo, porque era una emoción nueva, una emoción demasiado intensa, una emoción que no podía explicar. Mientras tanto, en la mansión, las cosas empezaban a complicarse. Betul despertó esperando compartir otro día junto a Yusuf, pero Yusuf no estaba, su teléfono había quedado olvidado. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba. Y aunque intentó mantener la calma, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella. La inquietud, esa voz interior que advierte cuando algo está cambiando, y por más que intentaba ignorarla, aquella sensación no desaparecía, porque en el fondo ya conocía la respuesta. Yusuf estaba alejándose. No físicamente, emocionalmente, poco a poco, sin darse cuenta. Y lo peor era que ni siquiera parecía luchar contra ello. Mientras Toprak vivía uno de los días más felices de su vida, Betul comenzaba a sentir cómo sus ilusiones empezaban a derrumbarse. Al mismo tiempo, Java seguía moviendo sus piezas. Pero incluso ella empezaba a notar que algo escapaba a su control. Los acontecimientos estaban avanzando demasiado rápido. Yusuf ya no reaccionaba como antes. Sus prioridades cambiaban. Su comportamiento cambiaba, su mirada cambiaba, y Java conocía perfectamente esa mirada. Era la mirada de un hombre enamorándose, aunque todavía no fuera capaz de admitirlo. De regreso a tierra firme, Toprak no encontraba palabras para agradecer lo ocurrido. Intentó hacerlo varias veces, pero cada frase parecía insuficiente, porque no era posible agradecer algo tan importante. Yusuf tampoco encontró las palabras adecuadas. Ambos quedaron atrapados en un silencio extraño. Un silencio lleno de emociones que ninguno estaba preparado para expresar. Sin embargo, el destino no tarda en cobrar sus deudas, y la felicidad rara vez dura demasiado en esta historia. Porque mientras Toprak regresaba con el corazón lleno de emoción, otras personas comenzaban a observar, a sospechar, a interpretar señales, y cada nueva sospecha acercaba a todos hacia un conflicto inevitable. Esa misma mañana, Yusuf recibió preguntas incómodas. Preguntas sobre dónde había estado, preguntas sobre sus decisiones, preguntas que parecían inocentes pero que escondían algo mucho más peligroso. Las primeras semillas de los celos. Y cuando los celos aparecen, la tragedia nunca tarda en llegar. Mientras tanto, lejos de allí, Sidki continuaba intentando recuperar a Toprak. Su arrepentimiento se había convertido en obsesión. No podía aceptar la separación. No podía aceptar el fracaso. Y mucho menos podía aceptar la idea de perderla para siempre. Por eso seguía buscando soluciones, seguía buscando oportunidades, seguía convencido de que aún podía recuperarla. Pero ignoraba algo fundamental: Toprak estaba cambiando. Y cada día que pasaba, la distancia entre ambos se hacía más grande, porque mientras Sidki vivía atrapado en el pasado, Toprak comenzaba a mirar hacia el futuro. Un futuro donde poco a poco Yusuf ocupaba un lugar cada vez más importante. Al caer la tarde, el recuerdo del vuelo seguía presente. Toprak no podía dejar de pensar en ello, Yusuf tampoco. Los dos intentaban comportarse con normalidad. Los dos intentaban convencerse de que aquello no significaba nada, pero ambos sabían que estaban mintiéndose, porque algo había nacido durante aquella mañana, algo silencioso, algo prohibido, algo imposible. Y lo más peligroso de todo, era que apenas estaba comenzando, porque mientras dos corazones empezaban a acercarse lentamente, otros corazones comenzaban a romperse. Y muy pronto, alguien tomará una decisión que provocará una herida imposible de cerrar. Una decisión capaz de cambiar para siempre el destino de Yusuf, Toprak, Java y Betul. La tormenta ya había comenzado, y nadie estaba preparado para lo que venía después. A veces, el momento más doloroso de una historia no llega con gritos, no llega con lágrimas, no llega con una traición evidente, llega en silencio, con una simple mirada, con una despedida, con la terrible sensación de que alguien está alejándose para siempre, y precisamente eso fue lo que comenzó a ocurrir en la vida de Yusuf Hankoğlu. Después de aquella inolvidable mañana sobre los cielos de Capadocia, nada volvió a sentirse igual, ni para él, ni para Toprak, ni para Betul. Aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta, los días continuaron avanzando, pero las emociones que habían despertado durante aquel vuelo permanecían intactas. Toprak intentaba convencerse de que todo había sido un gesto de amabilidad, nada más.
Intentaba recordar constantemente que Yusuf era un hombre comprometido con otras responsabilidades, con otras expectativas y con otras personas. Pero cuanto más trataba de alejar esos pensamientos, más difícil resultaba, porque cada recuerdo de aquella mañana regresaba una y otra vez, la emoción en el globo, la libertad que sintió, la felicidad que había olvidado durante años, y sobre todo, la forma en que Yusuf la había mirado, una mirada imposible de fingir, una mirada que comenzaba a perseguirla incluso cuando intentaba dormir. Mientras tanto, Yusuf también libraba una batalla interna. Una batalla que se volvía más intensa con cada día que pasaba. Por primera vez en mucho tiempo se encontraba cuestionando absolutamente todo, sus decisiones, sus planes, su futuro, incluso aquello que siempre había considerado seguro. Porque hasta hacía poco creía conocer perfectamente el camino que debía seguir, pero ahora ya no estaba tan seguro, y eso lo inquietaba profundamente. Mientras él luchaba contra sus propios sentimientos, Betul empezaba a enfrentarse a una realidad que no quería aceptar. Había esperado años para volver a estar cerca de Yusuf, había construido sueños, había imaginado un futuro juntos. Había soportado la distancia aferrándose a la esperanza de que algún día todo volvería a ser como antes. Sin embargo, cada nuevo día parecía demostrarle lo contrario. Yusuf era amable, respetuoso, atento, pero había algo que faltaba. Algo esencial. La emoción, la ilusión, la pasión, aquello que una mujer reconoce inmediatamente cuando un hombre la ama, y Betul ya no podía ignorarlo, comenzó a observarlo con más atención. Comenzó a analizar cada gesto, cada palabra, cada silencio, y poco a poco llegó a una conclusión aterradora. Yusuf ya no la miraba como antes. Aquella certeza empezó a romperle el corazón, pero todavía quedaba algo peor, porque la respuesta a todas sus dudas tenía nombre. Toprak. Mientras tanto, en la mansión, Hamiyet seguía impulsando los preparativos familiares con entusiasmo. Hablaba del futuro, hablaba de compromisos, hablaba de bodas, sin darse cuenta de que el mundo que intentaba construir estaba empezando a derrumbarse lentamente. Y cuanto más insistía, más presión sentía Yusuf, porque cada conversación lo obligaba a enfrentar una verdad que intentaba evitar. Su corazón ya había comenzado a elegir, aunque él todavía no quisiera admitirlo. Pero si alguien percibió aquel cambio antes que nadie, fue Java. Java observaba, escuchaba, analizaba y comprendía mejor que nadie lo que estaba sucediendo, porque conocía perfectamente a Yusuf. Sabía interpretar sus silencios, sabía leer sus emociones y sabía reconocer cuando un hombre empezaba a enamorarse. Por eso comenzó a sentir miedo, un miedo auténtico. Por primera vez desde que inició aquella lucha por conquistar a Yusuf, apareció una amenaza que no podía combatir utilizando estrategias. No podía manipular la bondad de Toprak, no podía atacar su sinceridad, no podía destruir aquello que la hacía especial. Y eso convertía la situación en algo mucho más peligroso. Mientras las tensiones crecían, ocurrió algo que sacudió profundamente a todos. Betul tomó una decisión inesperada. Decidió marcharse. Al menos por un tiempo. Necesitaba alejarse, necesitaba respirar. Necesitaba escapar de aquel dolor que comenzaba a consumirla lentamente. Cuando empezó a recoger sus pertenencias, la noticia se extendió rápidamente por la mansión. Nadie esperaba algo así. Algunos intentaron convencerla de quedarse. Otros pensaron que se trataba de un impulso momentáneo. Pero Betul ya había tomado su decisión. Y mientras guardaba cada objeto en sus maletas, una parte de ella comprendía que estaba perdiendo algo mucho más importante que una simple estancia en aquella casa. Estaba perdiendo la esperanza de recuperar al hombre que había amado durante tantos años. Sin embargo, lo más sorprendente no fue su decisión. Lo verdaderamente impactante fue la reacción de Yusuf. Porque cuando escuchó que Betul pensaba marcharse, no reaccionó como todos esperaban. No hubo desesperación, no hubo intentos desesperados por detenerla. No hubo aquella angustia que debería sentir un hombre enamorado. Y precisamente esa ausencia de emoción respondió todas las preguntas que Betul llevaba semanas haciéndose. Fue un golpe silencioso, pero devastador. Porque confirmó aquello que más temía. El problema no era ella, el problema era que el corazón de Yusuf estaba cambiando de dirección, y aunque nadie pronunciara el nombre de Toprak, todos empezaban a pensar en la misma persona. Mientras Betul preparaba su partida, Toprak ignoraba gran parte de lo que estaba ocurriendo. Seguía concentrada en sus responsabilidades, seguía intentando mantenerse alejada de los conflictos, pero incluso ella comenzaba a notar algo extraño. Las miradas de los demás, los comentarios, los silencios incómodos. Era como si todos percibieran una verdad que ella misma se negaba a aceptar, y aquello empezó a inquietarla, porque Toprak jamás quiso ocupar el lugar de nadie. Jamás buscó convertirse en el centro de ningún conflicto. Sin embargo, el destino parecía empeñado en arrastrarla exactamente hacia allí. Esa misma noche, mientras la mansión intentaba recuperar la normalidad, Yusuf permaneció solo durante largo tiempo, pensativo, callado, inquieto, y por primera vez dejó de preguntarse qué debía hacer. La verdadera pregunta comenzó a ser otra.
qué era exactamente lo que sentía, porque cuanto más intentaba alejarse de Toprak, más cerca terminaba sintiéndose de ella. Y cuanto más intentaba convencerse de que aquello era una simple preocupación, más evidente resultaba que se estaba engañando, pero admitirlo significaría enfrentarse a consecuencias enormes, consecuencias capaces de destruir relaciones, amistades, familias enteras, y por eso continuó luchando contra sus propios sentimientos, sin saber que ya era demasiado tarde, porque el amor tiene una característica peligrosa. Cuando nace de verdad, no pide permiso, no escucha razones, no acepta órdenes, simplemente aparece y cambia el destino de todos los que toca. Esa noche, mientras cada habitante de la mansión intentaba conciliar el sueño, una nueva etapa comenzaba silenciosamente. Betul se alejaba. Hava empezaba a desesperarse. Toprak luchaba contra emociones que no comprendía. Y Yusuf estaba cada vez más cerca de aceptar la verdad. Una verdad que, cuando finalmente salga a la luz, provocará una de las mayores tormentas emocionales de toda esta historia. Porque el corazón de Yusuf Hankoğlu ya ha comenzado a elegir. Y muy pronto será imposible ocultarlo. La despedida de Betul dejó un vacío extraño en la mansión. No era un vacío provocado por su ausencia física, era algo mucho más profundo. Era la sensación de que una etapa estaba terminando y otra, mucho más peligrosa, estaba comenzando. Durante años todos habían dado por hecho que el destino de Yusuf y Betul acabaría uniéndolos. Parecía lógico, parecía natural, parecía inevitable. Pero ahora, por primera vez, aquella idea empezaba a desmoronarse delante de todos, y cuanto más intentaban ignorarlo, más evidente se volvía. La partida de Betul no resolvió ningún problema. Al contrario, los hizo mucho más visibles. Especialmente para Yusuf. Porque desde que ella se marchó, comenzó a notar algo que lo inquietó profundamente. No le echaba de menos. Aquella verdad apareció de forma silenciosa, cruel, inapelable. Y por mucho que intentara luchar contra ella, seguía regresando. No pensaba en Betul al despertar, no buscaba escuchar su voz, no esperaba verla durante el día. Su mente estaba ocupada por otra persona, una persona que aparecía constantemente en sus pensamientos, Toprak. Aquello comenzó a asustarlo, porque ya no se trataba únicamente de preocupación, ni de compasión, ni de responsabilidad. Era algo completamente distinto, algo que crecía cada día, algo que empezaba a formar parte de él. Mientras tanto, Toprak continuaba intentando vivir con normalidad, seguía ayudando en la mansión, seguía cuidando de quienes la rodeaban, seguía manteniendo aquella dulzura que la hacía diferente, pero en su interior las emociones también estaban cambiando. Cada vez que recordaba el vuelo en globo, cada vez que recordaba aquella mañana, cada vez que recordaba la felicidad que Yusuf le había regalado, su corazón latía con más fuerza, y eso la llenaba de miedo. Porque conocía perfectamente el peligro de aquellos sentimientos, conocía las consecuencias, conocía el sufrimiento que podían provocar y aún así no conseguía detenerlos. Era como intentar detener el viento con las manos, imposible. Mientras los dos luchaban contra emociones cada vez más intensas, Hava observaba cada movimiento, y cuanto más observaba, más preocupada estaba. Algo estaba ocurriendo, algo que ya no podía controlar. Durante mucho tiempo había creído que la única rival que existía era Betul. Pensaba que, si lograba apartarla del camino, tendría una oportunidad real, pero ahora comprendía que había cometido un error enorme, porque la verdadera amenaza siempre había estado mucho más cerca. Toprak, la mujer que nunca había intentado competir, la mujer que jamás había utilizado manipulaciones, la mujer que simplemente era ella misma. Y precisamente por eso estaba conquistando aquello que Hava llevaba años intentando conseguir, el corazón de Yusuf. Aquella realidad comenzó a convertirse en una obsesión. Hava necesitaba respuestas. Necesitaba saber hasta dónde habían llegado aquellos sentimientos. Necesitaba descubrir si todavía estaba a tiempo de cambiar el rumbo de la historia. Pero cuanto más investigaba, más señales encontraba. Miradas, preocupaciones, detalles aparentemente insignificantes, pequeños gestos que para cualquier otra persona habrían pasado desapercibidos. Sin embargo, para ella eran suficientes, y cada nueva señal alimentaba sus temores. Mientras tanto, otro drama continuaba desarrollándose lejos de la mansión. Sidki, el hombre que había perdido a Toprak, el hombre que ahora comprendía el verdadero valor de aquello que dejó escapar. Lejos de rendirse, seguía intentando recuperarla. Seguía buscando una oportunidad, seguía convencido de que todavía existía esperanza, pero las condiciones que le imponían eran cada vez más duras. Su arrepentimiento debía demostrarse con hechos, no con palabras, porque las promesas ya no tenían valor. Toprak había escuchado demasiadas promesas rotas, y ahora necesitaba pruebas reales, cambios reales, sacrificios reales. Por primera vez en su vida, Sidki entendió que recuperar a una persona puede resultar mucho más difícil que conquistarla, y que algunas heridas tardan años en sanar, si es que llegan a sanar algún día. Mientras él luchaba por recuperar a su esposa, Yusuf comenzaba a experimentar algo completamente nuevo, los celos.
un sentimiento que jamás había esperado sentir por Toprak, porque hasta ese momento había intentado convencerse de que todo era una simple preocupación. Pero cuando imaginaba la posibilidad de que otra persona ocupara un lugar importante en la vida de Toprak, algo dentro de él reaccionaba, y aquella reacción le resultaba imposible de explicar. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué le molestaba imaginarla junto a otro hombre? ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y cada una de ellas lo acercaba más a una verdad inevitable. Una verdad que ya no podía seguir ocultándose, porque el amor tiene una forma muy peculiar de revelarse. No aparece de golpe, no llega acompañado de certezas. Primero llega como una preocupación, después como una costumbre, más tarde como una necesidad, y finalmente se convierte en algo imposible de negar. Yusuf estaba atravesando exactamente ese proceso, paso a paso, sin darse cuenta, sin poder detenerlo. Mientras tanto, Toprak recibió una inesperada muestra de cariño, un sencillo regalo. Una prenda tejida especialmente para Yusuf. Algo humilde, algo hecho con dedicación, algo que reflejaba perfectamente la personalidad de Toprak. Cuando Yusuf descubrió el esfuerzo que había detrás de aquel detalle, volvió a sentirse profundamente conmovido. Porque nadie le había ofrecido algo así en mucho tiempo, no por obligación, no por interés, no para obtener algo a cambio, simplemente por afecto. Y aquella sinceridad comenzó a tocar rincones de su corazón que llevaba años cerrados. Cada día que pasaba, la distancia emocional entre Yusuf y Toprak se reducía. Y cada día que pasaba, las posibilidades de evitar una catástrofe se hacían más pequeñas. Porque alrededor de ellos seguían existiendo demasiadas personas, demasiados intereses, demasiadas expectativas, demasiados corazones capaces de romperse. Una noche, mientras todos intentaban continuar con sus vidas, Yusuf permaneció largo tiempo reflexionando. Por primera vez dejó de buscar excusas, por primera vez dejó de inventar explicaciones, y comenzó a aceptar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Toprak se había convertido en la persona más importante de sus pensamientos, la primera en aparecer cuando despertaba, la última en abandonar su mente antes de dormir. Y aquella realidad ya no podía ignorarse, pero reconocerlo era solo el principio. Porque admitir un sentimiento es mucho más fácil que enfrentarse a las consecuencias que provoca, y las consecuencias estaban cada vez más cerca. Hava ya sospechaba, Betul comenzaba a comprender, la familia empezaba a notar cambios. Y el propio Yusuf estaba dejando escapar señales imposibles de ocultar. La tormenta emocional avanzaba lentamente, pero avanzaba, y cuando finalmente estallara, nadie saldría indemne. Porque el amor que estaba naciendo entre Yusuf y Toprak no solo tenía el poder de unir dos corazones, también tenía el poder de destruir todo aquello que existía a su alrededor. Y el destino ya estaba preparando el próximo golpe, un golpe que obligará a todos a tomar partido. Un golpe que hará imposible seguir escondiendo la verdad, y cuando llegue ese momento, la vida de Yusuf Hansiolu cambiará para siempre. A veces, el destino espera durante años para mostrar su verdadero rostro. Y cuando finalmente lo hace ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Yusuf Hansoğlu estaba llegando exactamente a ese punto. Después de semanas intentando ignorar lo evidente, después de luchar contra sus pensamientos, después de convencerse una y otra vez de que todo era producto de la preocupación o de la compasión, la verdad comenzaba a imponerse con una fuerza imposible de detener. Toprak se había convertido en una parte esencial de su vida. Y cuanto más intentaba alejarse de ese sentimiento, más fuerte se hacía. Aquella realidad empezó a reflejarse en cada uno de sus actos, en su manera de hablar, en su forma de preocuparse, en los pequeños detalles que solo un corazón enamorado es capaz de mostrar. Y aunque nadie había escuchado todavía una confesión, las personas que lo rodeaban empezaban a comprender lo que estaba ocurriendo, especialmente Hava, porque Hava llevaba demasiado tiempo observándolo, demasiado tiempo soñando con un futuro junto a él, demasiado tiempo luchando por conseguir algo que ahora parecía escaparse de sus manos. Y cuanto más clara se volvía la situación, más desesperada comenzaba a sentirse. Por primera vez comprendió que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera sabía cómo combatir. No podía competir contra la bondad de Toprak, no podía competir contra su sinceridad, no podía competir contra una conexión que había nacido de manera natural. Y eso la llenaba de rabia, pero también de miedo, porque sabía perfectamente lo que significaba. Si Yusuf terminaba entregando su corazón a Toprak, todo lo que había construido durante años se derrumbaría. Todos sus planes, todas sus esperanzas, todos sus sacrificios. Por eso empezó a buscar desesperadamente una solución. Cualquier solución, aunque para conseguirla tuviera que arriesgarlo todo. Mientras tanto, Toprak continuaba ignorando gran parte de aquella guerra silenciosa. Seguía ocupándose de sus responsabilidades, seguía cuidando a quienes la rodeaban, seguía intentando reconstruir una vida que tantas veces había sido destrozada. Sin embargo, incluso ella comenzaba a notar algo imposible de ignorar. Yusuf estaba cambiando. Ya no era solamente el hombre que la había ayudado, ya no era solamente el hombre que la había protegido.
era alguien que parecía buscar constantemente su compañía. Alguien que encontraba excusas para hablar con ella. Alguien que sonreía de forma diferente cuando estaba cerca. Y aquello comenzó a inquietarla profundamente. Porque cada nueva señal despertaba emociones que intentaba mantener enterradas. Una noche, mientras todos parecían concentrados en sus propios problemas, Toprak se encontró sola con sus pensamientos. Y por primera vez se permitió formular la pregunta que llevaba demasiado tiempo evitando. ¿Qué estaba sintiendo realmente por Yusuf? La respuesta apareció inmediatamente, y eso fue lo que más miedo le dio. Porque no encontró ninguna excusa, ninguna mentira, ninguna explicación alternativa, solo encontró la verdad. Una verdad que intentaba negar desde hacía mucho tiempo. Había empezado a enamorarse, y precisamente por eso decidió alejarse emocionalmente. Porque conocía las consecuencias. Conocía el sufrimiento que podía provocar, conocía los conflictos que surgirían, y lo último que deseaba era convertirse en la causa de una nueva tragedia. Pero el corazón rara vez acepta órdenes. Mientras Toprak intentaba retroceder, Yusuf avanzaba sin darse cuenta. Cada día pensaba más en ella, cada día la necesitaba más cerca, cada día se convencía menos de las explicaciones que había utilizado para engañarse, hasta que finalmente llegó el momento que cambió todo. Un momento aparentemente sencillo, pero devastador. Durante una conversación, alguien mencionó la posibilidad de que Toprak pudiera abandonar la mansión en algún momento, tal vez para comenzar una nueva vida, tal vez para alejarse definitivamente, tal vez para buscar tranquilidad lejos de todos aquellos conflictos, y la reacción de Yusuf fue inmediata, una reacción tan intensa que ni siquiera él consiguió ocultarla. Por un instante sintió miedo, un miedo auténtico. El miedo de perder a alguien importante, y fue precisamente en ese instante cuando comprendió la verdad. No quería que Toprak se marchara, no porque sintiera lástima por ella, no porque quisiera ayudarla, no porque se sintiera responsable. No, la razón era mucho más profunda, mucho más sencilla y mucho más peligrosa. La amaba. Aquella revelación cayó sobre él como una tormenta. Porque en cuanto aceptó aquella verdad, comprendió también todas las consecuencias que traía consigo. Comprendió el dolor que podía causar, comprendió los conflictos que provocaría, comprendió las personas que resultarían heridas, pero ya era imposible retroceder. Porque los sentimientos auténticos no desaparecen simplemente porque sean inconvenientes. Mientras Yusuf intentaba asumir aquella realidad, otra noticia comenzaba a recorrer los distintos rincones de la historia. Los responsables de la agresión contra Toprak empezaban a quedar expuestos. Las investigaciones avanzaban, las sospechas crecían, y poco a poco la verdad comenzaba a abrirse camino. Aquello provocó nuevas tensiones, nuevas discusiones, nuevos enfrentamientos, porque cuando los secretos salen a la luz, siempre arrastran consigo consecuencias inesperadas. Mientras tanto, Sidki seguía intentando recuperar a Toprak. Había aceptado condiciones que jamás imaginó aceptar. Había comenzado a cambiar aspectos de su vida. Había intentado demostrar que podía convertirse en un hombre diferente, pero el problema ya no era solamente él. El verdadero problema era que el corazón de Toprak también estaba cambiando. Y ese era un obstáculo mucho más difícil de superar. Las semanas de sufrimiento, los gestos de Yusuf, la protección, la confianza, la comprensión. Todo aquello había construido algo que ni ella misma sabía cómo destruir. Y el destino seguía acercándolos cada vez más. Al caer la noche la mansión parecía tranquila, pero aquella calma era una ilusión. Porque bajo esa apariencia de normalidad todos libraban sus propias batallas. Hava luchaba contra la desesperación. Toprak luchaba contra sus sentimientos. Yusuf luchaba contra una verdad imposible de ocultar. Y los demás comenzaban a percibir que algo enorme estaba a punto de ocurrir, porque el amor que había nacido silenciosamente entre Yusuf y Toprak ya no podía permanecer escondido para siempre. Tarde o temprano saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. Ni para ellos, ni para sus familias, ni para las personas que todavía creían poder controlar el destino, porque algunas historias de amor no nacen en el momento adecuado, nacen en el momento más peligroso posible. Y precisamente por eso terminan cambiando la vida de todos. Hasta aquí llega este capítulo de Amor del cielo a la tierra. Si te ha gustado esta historia de amor, traición, sacrificio y emociones imposibles de contener, no olvides apoyar el canal. Déjame tu comentario contándome si crees que Yusuf debería luchar por Toprak o si todavía existe esperanza para los demás corazones involucrados en esta historia. Suscríbete, activa la campana y deja tu like para no perderte los próximos capítulos. Yo soy Nicodem y nos vemos en el próximo episodio.